Voz e imagen. Archivos para la memoria. Yo creo que a fines del siglo XIX comienza a aparecer el tango en obras de teatro. Por supuesto que todavía no aparece el tango canción. El tango canción va a aparecer en 1917 con Mi Noche Triste. Pero, digamos, las formas zarzueleras del tango aparecen ya en los primeros sainetes criollos. También aclaro que el sainete criollo es una cuestión, digamos, de época, porque el sainete, digamos, a la manera española, nace antes, e incluso durante la época de la Revolución de Mayo, hubo una cantidad de sainetes gauchescos en los cuales ya se trabajaba con lo popular. La aparición del tango, insisto, primero es, digamos, tipo zarzuelero, y después, a partir de 1917, entra el tango canción. Bien. Bueno, mira, yo lo que creo que ocurre primero es que hay una enorme cantidad de gente que a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que no tiene, salvo cierto tipo de excepciones como la riña de gallos o otro tipo de juego popular, no tiene, es una cantidad enorme de hombres sobre todo, que no tienen digamos, un género en el cual ellos podían de alguna manera verse reflejados. Entonces, poco a poco empieza a nacer lo que se llama el tango y empieza a haber un teatro, el teatro en la Argentina, contra lo que se cree, hasta esa época hubo hechos populares como Juan Moreira de los hermanos de Podestá, pero lo que había teatro oculto, y precisamente antes del sainete y la gauchesca hubo muchos años, de Rosas hasta 1890, hubo únicamente compañías cultas europeas, Sara Bernard, Antoine, etcétera. Es decir, que hubo lo que se puede denominar una especie de limitación de lo popular, porque la gente no tenía espectáculos para que ellos vieran. Precisamente cuando los Podestá, después del éxito de Juan Moreira, llegan a Buenos Aires, comienzan pronto se dan cuenta que los gauchescos no eran del gusto de los porteños. Entonces comienzan a buscar formas populares y las encuentran en el sainete español. El sainete español al principio fue copiado, es decir, los personajes españoles pasaban al teatro argentino con adecuaciones, era una especie de recreación del sainete español, pero poco a poco comienzan a aparecer personajes argentinos o personajes de inmigración. Al principio no había, en el teatro del 1900 había pocos personajes extranjeros, después se dieron cuenta que en gran parte el negocio del teatro, porque el teatro era un negocio absoluto, era necesario incluir al inmigrante, sobre todo al italiano, al famoso Cocoliche, esa forma elocutiva que tiene que ver con el italiano en la mezcla de ciertas formas sintácticas del castellano. Comienzan a aparecer lo que se llaman personajes europeos o personajes de inmigrantes. Todos sabemos cómo empezó el sainete empieza siendo azarzuelado. Gavino el Mayoral, por ejemplo, tenía un elemento al principio que era un pasacalle, como las obras españolas, y luego tenía personajes que poco a poco fueron, de alguna manera, involucrando al extranjero, involucrando al inmigrante.
El inmigrante había sido muy cuestionado por la literatura argentina, sobre todo el italiano y el judío, y a partir del sainete comienza a aparecer un personaje que da risa, pero que ya no es un canalla como era en la literatura, y precisamente andando un poco y apareciendo ya las formas nacionales, en 1917 se produce la unión que decíamos antes, es decir, que en un sainete de José González Castillo y Weisbach se canta un tango, lo canta Maronita Poli, que se llama Mi Noche Triste, de Contursi, y a partir de allí casi todos los sainetes tenían un tango canción incluido. Al principio, no en todos los casos, pero poco a poco, a medida que se va haciendo un negocio, el tango y el sainete se aunan y de alguna forma también consiguen llegar a un público muy amplio. Al principio el sainete le prestaba toda la atención, pero poco a poco empezó a funcionar más. Muchos sainetes tuvieron éxito por los tangos que tenían incluidos. Mi Noche Triste fue un éxito espectacular de público, se vendía en la puerta del teatro y se vendieron un montón de hojitas en los cuales figuraba el tango de Contursi. Ese tango lo había cantado un año antes, en 1917, Gardel, y no había pasado nada, no fue un éxito contra lo que se cree. El éxito viene cuando lo cantan en el sainete. Es decir, que el sainete y el tango, canción, porque el tango estaba antes en el sainete, son una unidad prácticamente entre 1917 y fácilmente los 30, los 35. Voz e imagen. Archivos para la memoria. rumbosur.org